si vamos a disfrutar una taza de té, que sea Lax. Se c'è un luogo geografico dove il culto mariano ha conosciuto per Si hay un lugar en el que el culto mariano ha conocido durante décadas la devoción ininterrumpida de los papas, este lugar es el santuario de la Virgen de Fátima. Desde aquel rayo en el cielo despejado que dio comienzo a las apariciones de la Virgen a Lucía dos Santos y a Francisco y Jacinta Marto, en aquel lejano 13 de mayo de 1917, hasta la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María que realizó Pío XII en 1943 para llegar al millón de pañuelos blancos que recibió en 1967 a Pablo VI, primer papa peregrino ante la imagen de la Virgen. En el 50 aniversario de las apariciones, todo da testimonio de que hasta qué punto la Iglesia del siglo XX ha tenido en cuenta la verdad de los mensajes que dejó la Virgen en la cueva de Iria. Pero es ciertamente un acontecimiento aparentemente ajeno a la historia de Fátima el que une indisolublemente el misterio de los tres videntes al destino de un papa. El 13 de mayo de 1981, fiesta de la Virgen de Fátima en la Plaza de San Pedro, ocurre lo inaudito y a la vez el milagro. La bala destinada a matar a Juan Pablo II fue desviada por una mano maternal y el papa agonizante se detiene ante el umbral de la muerte. Esto es lo que comprende Karol Wojtyła de aquel dramático atentado, y esto es lo que justamente un año después dice con fuerza en Fátima entre los aplausos a los fieles que dan gracias con él a la Virgen. ai fedeli che ringraziano con lui la Madonna. Estas datas Estos datos se unieron entre sí de tal manera que me pareció reconocer en ellos una especial llamada a venir aquí. Y estoy aquí. Hoy estoy aquí. Velo nero seminascosto dai vescovi. Un velo negro casi tapado por los obispos y cardenales con celebrantes. La vidente de 75 años, Sor Lucía, escuchaba a Juan Pablo II explicar una vez más el sentido de las palabras de la Virgen a los tres pastores. El mensaje de Fátima en su núcleo fundamental es una llamada a la conversión y a la penitencia, como en el Evangelio. Esta llamada fue lanzada a principios del siglo XX y, por tanto, a este siglo estaba especialmente dirigida. 10 anni dopo quel primo 10 años después de aquel primer y emocionado homenaje que finalizó con el acto de entrega y de consagración, el 13 de mayo de 1991, Juan Pablo II está de nuevo ante la Virgen de Fátima. Aquí, dice a la multitud de fieles, es como si Cristo, que le había confiado en el Gólgota a un solo hombre, pidiese a su madre que acoja a toda la humanidad, en especial a los hombres del siglo XX. Después, en el 2000, el culmen, la tercera visita a Fátima, esta vez para la cita mayor, la beatificación de Francisco y Jacinta. En su solicitud maternal, la Santísima Virgen pidió a los pastorcillos: recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores. Muchas almas acaban en el infierno porque no hay quien rece y se sacrifique por ellas. Este es el mensaje que el obispo vestido de blanco repite al pueblo de Fátima, que aquel día conoció la tercera parte del célebre secreto de labios del cardenal Sodano, un obispo a quien protegió la mano de la Virgen para que llevase a la Iglesia más allá de las guerras y los muros del siglo corto, al umbral del tercer milenio. A la soglia del terzo millennio. Así que esta nota que le hemos presentado nos da cuenta de 3 visitas del Papa Santo Juan Pablo II, siempre en mayo de 1982, 1991 y en mayo de 2000. En esa ocasión, el cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado, dio a conocer la tercera parte del secreto y dijo, se refiere al atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro del Vaticano. ¿Tú qué opinas de esto, Jaime? Se refiere, realmente lo que dijo el cardenal Sodano es que había incumbido el Papa a la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, que entonces el prefecto era el cardenal Ratzinger, hoy Papa Emérito Benedicto XVI, la tarea de hacer público el documento íntegro, pero después de una interpretación. Una interpretación porque si no el mundo no lo iba a entender.
Porque cuando hablamos de tercera parte del secreto, hay una primera, yo creo que es más que conocida, que la primera parte del secreto es la visión del infierno. Y digo esto porque la segunda parte del secreto, la misma Virgen dice, habéis visto el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores. Pero después la Virgen habla, y son una serie de profecías, todas vinculadas estrechamente con el corazón inmaculado de María. Y con una promesa de venir a pedir comunión reparadora de los primeros sábados, venir a pedir consagración del mundo y de Rusia, venir a pedir al Santo Padre que consagrara, porque dijo expresamente estas palabras, el Santo Padre me consagra a Rusia, que se convertirá. Y triunfará mi corazón inmaculado. Pero siguiendo este recorrido de los papas nos damos cuenta cómo Pío XII, en 1942, hace la primera consagración. Lo veíamos en la nota. Pero incompleta. Ahora, Jaime, Incompleta. ¿a ti qué opinión te merece lo que dijo el cardenal Ángelo Sodano el 13 de mayo de 2010? La tercera parte del secreto de Fátima se refiere al atentado que sufrió Juan Pablo II. Que está incompleto. Mi interpretación personal, porque la hizo la Iglesia a través del cardenal Ratzinger, pero también el obispo de Fátima, entonces don Serafín Ferreira Silva, dijo que estaba de acuerdo, pero que él también como obispo de Fátima iría a hacer en su momento oportuno su interpretación y que cualquier fatimólogo, escritor de Fátima, estudioso, la podrían hacer. Somos libres de hacer. ¿Como tú? Sí, entonces, podemos hacer nuestra interpretación. Te pregunto a ti una vez más. Cuando dices incompleta, ¿qué le falta? Cuando se revela esta tercera parte del secreto de Fátima, tiene que pasar un mes, porque el cardenal Sodano lo dijo en nombre del Papa, que el Papa no podía hablar el 13 de mayo, se quedó sin voz, y tenía su santidad detrás, y tenía la hermana Lucia detrás, y dijo que había incumbido, repito, la Congregación de la Doctrina de la Fe, la tarea de hacer público el documento. El documento pasó un mes y una semana, concretamente fue el 26 de junio del 2000, cuando el documento se hace público, y se nos entregó a nosotros los periodistas que estábamos acreditados aquel día, que fuéramos cerca de 2000, el documento con embargo hasta que no fue pronunciado. Personalmente, cuando me dieron el documento y yo lo leo, antes de que sea pronunciado, me quedé un poco pasmado. No sé si se usa esta expresión aquí en México. Tú me has muy dicho española. incompleto. Es Sí. decir, ¿en qué no está completo? ¿En qué no está completo? Primero, en el modo en que el cardenal Sodano lo dice. Porque si hubiera sido el Papa, hubiera sido más creíble. La tercera parte es revelada, es el Papa quien lo dice, porque el destinatario de la tercera parte era el Papa, y el Papa estaba detrás y no lo pudo decir. ¿O no lo quiso decir? O no podía. Tenemos que mirar el estado de salud, la garganta, aunque hemos visto también en las imágenes la homilía que la pronunció perfectamente, y antes de la homilía el acto de beatificación, el acto solemne, lo pudo pronunciar. Es que una cosa la diga el Papa y otra cosa la diga el secretario de Estado. Naturalmente. Voy a hacer una pausa, es breve, la pregunta sigue en la mesa, Jaime. Sí. Y le explico a usted un poquito. Mire, resulta que la tercera parte del secreto de Fátima, la visión de los niños se refiere a un obispo vestido de blanco, dicen, suponemos que fue el Papa, salir huyendo de una ciudad en ruinas, pasando por encima de los cadáveres de sacerdotes y obispos, subir a una colina donde muere por proyectiles disparados por soldados. Eso es lo que los niños vieron. Lo que el cardenal Ángelo Sodano dijo en Fátima el 13 de mayo de 2000 fue, esto se refiere al atentado de Juan Pablo II, que sufrió el 13 de mayo de 1981 en Plaza de San Pedro. Pero las diferencias son las siguientes, posiblemente a eso se refiere Jaime Vilalta cuando nos dice está incompleto, pero vuelvo con esto, con una respuesta más profunda. ¿Por qué? La ciudad no estaba en ruinas, el Papa no huía de nadie, no pasó caminando, tampoco con paso vacilante, sobre los cadáveres de nadie, no subió a una colina y lo mejor, no murió. Hago una pausa, regresamos con esto y con más.